Buenas tardes. Hoy, lunes 7 de marzo de 2022, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación tiene el honor de realizar este conversatorio virtual Mujeres Periodistas y Acoso. Analizar este tema, muy sensible y delicado, es necesario no solo para tener un mejor ejercicio periodístico en el país, sino también para ratificar la importancia del respeto a los derechos de las mujeres en la sociedad. Nuestros invitados de esta tarde y noche son reconocidos profesionales que seguro nos permitirá tener múltiples elementos para abordar este tema. Les recordamos que a partir de este momento pueden plantear todas sus preguntas relacionadas con el tema a través de nuestras cuentas digitales institucionales en Twitter, Facebook y YouTube. Queremos dar paso y para que pueda compartir con cada uno de ustedes a nuestra máxima autoridad, la magíster Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación. Gracias, estimada Albita. También saludo a todos los panelistas que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su tiempo en este conversatorio. Gracias por su interés en este tema tan importante y necesario para todos los periodistas, sobre todo a días de poder celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y aprovecho también esta ocasión para enviar un saludo cariñoso a todas las mujeres trabajadoras de la comunicación por su tenacidad, por su sacrificio y esfuerzo constante digno de admiración. Su trabajo es vital en la sociedad actual porque devela la necesidad de ser equitativos, de tener una igualdad de derechos, de tener responsabilidades y oportunidades entre nuestros pares, hombres y mujeres. Y más si son madres porque deben dejar a sus hijos al cuidado de terceras personas para poder cubrir largas y arduas jornadas de trabajo en los medios de comunicación. Las periodistas enfrentan muchos retos y conflictos en su ejercicio profesional, tanto en su condición de trabajadoras de la comunicación como en su condición de mujeres, llegando a ser en muchas ocasiones víctimas lamentablemente de violencia de género. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, señala que los ataques que enfrentan las mujeres periodistas pueden ir desde la estigmatización, expresión de odio sexista, agresión física, violación sexual, el trolling, que representa personas con identidad anónimas que les agreden con comentarios en plataformas virtuales, en Internet, hasta el asesinato. Las amenazas que enfrentan las mujeres trabajadoras de la comunicación debilitan la libertad de expresión y, por ende, resquebrajan la democracia. No solo, para ponerles algunos datos, solo desde mediados de julio del año anterior, poco después de haber iniciado mi gestión, hasta febrero del 2022, hemos registrado 33 casos de periodistas mujeres agredidas o amenazadas. El acoso es una forma de violencia que pone en riesgo la integridad tanto física y emocional de las mujeres. Muchas veces se lo quiere confundir como un trato informal o ameno. Es una membrana muy fina que puede separar el respeto de la agresión. Es así que en el último caso que se nos viene a la memoria es de la presentadora de televisión, pese a que le dijeron qué hace para ser tan buena, expresó no sentirse agredida. Entonces muchos asegurarán que no se puede hacer nada en estos casos. Yo les digo lo contrario, no podemos callar, no podemos naturalizar la violencia y la agresión a las mujeres. Esto es una forma de limitar nuestra dignidad por el hecho de ser mujeres. Hombres y mujeres sabemos la importancia de cuidar nuestra dignidad y ella obviamente es importante para el fundamento de nuestra identidad y de nuestra vida. Por eso el mancillar o tratar de cosificarnos, de tratarnos como objetos es una grave afrenta a los derechos humanos de las mujeres. El acoso afecta a la libertad de expresión, ya que atenta contra el trabajo periodístico dirigido a toda la sociedad y en contra de la integridad de las mujeres trabajadoras de la comunicación. No podemos normalizar el acoso o la violencia en contra de las colegas periodistas, pero sí podemos educarnos, unirnos como mujeres periodistas para prevenir futuros ataques y ser conscientes de cuánto afecta el acoso y las agresiones en general al periodismo. Gracias de nuevo por su participación en este conversatorio y las futuras generaciones les agradecerán por darles ejemplos positivos a seguir, fundamentados en el respeto a los derechos. Muchas gracias y pues iniciamos este importante conversatorio.
Gracias. Las palabras de la magíster Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación. A continuación vamos a conversar un poco del currículum de Vladimir Andosilla, quien va a ser el moderador de este evento. Les contamos que Vladimir Andosilla Rojas es abogado, tiene formación en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Penal. Ha sido asesor parlamentario donde participó de manera activa en la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley Orgánica de Educación. Aportó a la construcción del sistema de protección de la violencia escolar. Fue investigador del Instituto de Estudios de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas y director de la Biblioteca del Colegio de Abogados de Pichincha. Actualmente es coordinador general de promoción de derechos del Consejo de Comunicación y presidente de la Fundación de Derechos Humanos Quintiñán. Es asesor de varias organizaciones sociales, sindicales y de trabajadores autónomos. Así es que le damos también la bienvenida al doctor Vladimir Andosilla, quien será el moderador de este evento. Adelante, Vladimir. Buenas tardes. Buenas tardes con todas y con todos. Buenas tardes a los panelistas. Buenas tardes a la magíster Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación. Nos trae aquí un tema muy importante y que es necesario ser debatido en la sociedad, que tiene que ver con la violencia de género que afecta a las mujeres trabajadoras de la comunicación. Es una violencia, como el resto de violencias de género, que ha sido naturalizada, que está latente en la sociedad y que por posiciones políticas, ideológicas o profesionales incluso se encuentra justificada en algunos espacios. Es necesario que desde el Estado y desde la sociedad abramos los espacios para poder encontrar las causas de agresión, pero principalmente para encontrar los mecanismos y las formas para evitar y transformar esta realidad. Las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación en todo el mundo se enfrentan a ataques, ya sea en línea o físicos, que ponen en peligro su seguridad. Estos ataques pueden ir desde el acoso, la estigmatización, la expresión de odio sexista, el trolling, la agresión física, la violación e incluso el asesinato. Un ejemplo muy claro que ha ocurrido y que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dejó como testimonio es el caso Bedoya versus Colombia, en el cual este máximo organismo de defensa de los derechos humanos en la región dejó en claro y en evidencia la violencia que sufren las trabajadoras de la comunicación en los procesos de información en el marco de los conflictos sociales. Es así que el Consejo de Comunicación ha organizado esta mesa de debate. Contamos con la presencia de la periodista Yaneli Nostroza, de la docente Catalina Mier y del doctor Juan Pablo Albán. Vamos a iniciar esta mesa redonda con la intervención de la periodista Yaneli Nostroza. Janet es comunicadora social por la Universidad Internacional del Ecuador. En Colombia se vinculó como presentadora de noticias en programas como CMI, Colombia 12:30, Informativo 11 p.m. y el magazine Buenos Días Colombia. En Ecuador dirigió programas de investigación como 30 Minutos y 30 Minutos Plus, difundidos por el canal de televisión Teleamazonas. Allí mismo, en el 2010, asumió la conducción del programa La Mañana de 24 Horas. Actualmente cuenta con un medio de comunicación digital llamado Visionarias, que aborda diversos temas desde la perspectiva de las mujeres. Con ustedes, quiero dejar en la palabra a la periodista Janely Nostroza. Muchísimas gracias, Vladimir, y muchísimas gracias a todos. Un saludo especial a Janine y también a todas las mujeres periodistas y aquellas que tienen otras profesiones y que están ahora conectadas a este webinar en este día previo a la celebración del Día Mundial Internacional de las Mujeres. Día en que celebramos todos esos avances en la lucha y analizamos y evaluamos todo aquello que nos falta por hacer. Bueno, esta invitación especial pues para hablar sobre el tema del acoso en cuanto a las periodistas, y yo creo que a lo largo de los años las periodistas hemos avanzado muchísimo en el camino de liderar y demostrar toda aquella fuerza y toda aquella madera que tenemos para poder trabajar en el periodismo. Cuando yo empecé, esto en el año 1990, cuando empecé en mi trabajo periodístico como una practicante y luego como una periodista inicial, una periodista de calle, como lo decíamos antes, pues me topé con un mundo que estaba solo ocupado por los hombres en aquellos temas importantes y aspectos de mayor relevancia, como el aspecto político.
todos aquellos temas en donde se consideraban importantes se los daban más a los periodistas hombres, por supuesto, de manera muy merecida, pero las mujeres estábamos relegadas a cubrir temas que en ese entonces se consideraban de poca importancia, como los temas de salud o los temas de educación. Pero yo creo que hemos hecho un trabajo tan importante y tan bueno, tan visible. Fíjense que ahora esos temas que antes eran considerados como temas light, hoy son temas de vital importancia porque los pusimos sobre la mesa, los pusimos y los convertimos en temas de primera plana, porque las periodistas mujeres, con esa sensibilidad que nuestro género femenino nos da, teníamos esa capacidad de escuchar a la gente y de poder poner sobre la mesa aquellos temas que eran los que más les interesaban, los que más les llegaban, de los que más les interesaba saber, como son los temas de educación y salud, por poner dos ejemplos. Pero bueno, han pasado, en mi caso, algo más de 30 años, 32 años desde que empecé mi trabajo como periodista, y he visto que las periodistas mujeres hemos avanzado mucho dentro de los medios de comunicación, ya hacia espacios de dirección, hacia espacios ya de toma de decisiones. Todavía existen algunas diferencias con los periodistas varones. En el tema del salario es un tema evidente y pues mucha restricción, al igual que en otras profesiones, a las mujeres que están en edad de tener hijos, de casarse, y pues siempre esas restricciones y esos temores por el alejamiento que debe tener las mujeres por un tiempo al tener a sus bebés. En mi caso, tengo 3 hijos. Con mis 3 hijos me he alejado el menor tiempo posible, no por temor, no por restricción de ningún tipo. En mi caso, en ese sentido, he tenido un apoyo pues abierto, total, a esa necesidad de tiempo para estar con los recién nacidos, pero el amor a la profesión es tan grande y la necesidad de estar allí contando lo que sucede. Me he alejado en cortas temporadas, un mes y medio a más tardar, y he vuelto a trabajar para poder seguir cumpliendo con mi deber y al mismo tiempo con mi sueño, con el sueño de ser periodista todos los días. Yo digo que cuento con la suerte de poder levantarme cada mañana y con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucho optimismo, porque me levanto a hacer lo que me gusta, lo que me encanta, y espero pues poder hacerlo durante el resto de mi vida. Pero bueno, hoy, en pleno siglo XXI, 32 años después, con unas diferencias marcadísimas en torno a lo que las periodistas hacemos ahora. Hoy, por ejemplo, gran parte de los espacios de entrevistas que antes eran reservadas solo para los periodistas varones, entrevistas políticas, entrevistas económicas, entrevistas de temas de peso, de los temas duros, del periodismo duro, como le llamamos, hoy esos espacios están en manos de mujeres. Yo tuve la suerte y la posibilidad de poder desenvolverme en 2 de esos espacios, la mañana 24 horas y luego los desayunos de 24 horas hasta hace poco tiempo. Ahora, como lo mencionó Vladimir, estoy con un nuevo reto, que es tener mi propio espacio, que es el espacio de Visionarias, que es un canal digital de periodismo duro también, de periodismo de actualidad, pero que tiene una visión, un espacio especial y reservado para los temas de mujeres. Aquí destacamos todo lo bueno que hacemos las mujeres en el Ecuador y en el mundo, pero también estamos listas para poder visibilizar todos aquellos problemas o cosas que nos falta por hacer o nos falta trabajar. Y ahora, pues, que tenemos leyes que tipifican el femicidio, que condenan el maltrato, la discriminación, garantizan la participación equitativa de las mujeres en la política, garantizan la libertad de expresión. Hoy, lamentablemente, todavía tenemos que hablar de discriminación y de acoso a las mujeres. En mi caso, y eso es lo que les puedo contar, mi experiencia personal, digamos que los últimos 15 años principalmente han sido de un acoso permanente a través de las redes sociales. El Twitter es un espacio muy agresivo en general, pero yo creo que es particularmente agresivo con las mujeres. Y si ustedes se ponen a revisar los temas o los motivos de las críticas en un medio como el Twitter, que hay que opinar y que se debería poder opinar libremente, pues las críticas no van hacia esa opinión, no van hacia descalificar o desarmar esa opinión o contrarrestar esa opinión. Las críticas, sobre todo cuando la opinión se acerca o es acertada o se acerca y toca esas fibras sensibles de determinados grupos políticos
o de determinados personas que están en espacios de poder. Esos ataques intentan ofender y bajar la moral, refiriéndose a aspectos físicos, aspectos de raza, de origen económico, de origen social, que realmente desnaturalizan totalmente lo que es la crítica, que yo creo que todos estamos el momento de estar expuestos en un espacio público, como es una red social, tenemos que estar preparados también para recibir críticas y muchas veces duras, pero uno espera que sean críticas argumentadas, críticas dirigidas justamente a la materia sobre la que se está planteando, que se está hablando. Pero eso no ocurre. El momento que uno emite una opinión, sea esta acertada o equivocada, las respuestas y las críticas que recibimos son de un tipo de acoso absolutamente irracional e inaceptable. Algunos ejemplos que no solo me han pasado a mí, creo que más de una periodista aquí podrá decir y dar su testimonio de que las respuestas son: anda a la cocina, no tienes marido que te atienda, eres muy rubia, muy negra, muy gorda, muy flaca, muy pelucona, muy progresista. Todo, absolutamente todo es motivo de crítica, y toda la crítica va hacia ese tipo de aspectos que están totalmente y absolutamente prohibidos por la ley, y además que se alejan de lo que debería ser una crítica constructiva, o una crítica fuerte, una crítica de debate, una crítica que invite al debate, que invite a la reflexión de quienes participamos en redes sociales. Ojo, porque yo no estoy diciendo que no deben criticarnos porque somos mujeres, eso lo quiero dejar muy en claro. Yo creo que todos, como lo dije antes, estamos expuestos a la crítica, pero yo sí espero siempre una crítica argumentada, y eso no sucede. Hace poco creo que fui, no me gusta llamarme víctima porque creo que no se trata de victimizarse, pero creo que fui objeto de una manipulación absolutamente inadmisible y irracional, realmente inentendible, por parte de par de colegas periodistas, que eso es quizás lo que más golpea y lo que más llama la atención. Fui a hacer una cobertura para el medio Visionarias de lo que sucedió en La Gasca, la tragedia que ocurrió aquí en la ciudad de Quito, en La Gasca. Y pues somos un medio digital, somos un medio nuevo, somos un medio pequeño. Hacemos nuestras coberturas con el teléfono celular, porque pues nuestra principal ventana de difusión de nuestras entrevistas o distintos tipos de material informativo que recogemos es a través de las redes sociales, principalmente el Instagram, el Facebook y el Twitter, y pues las entrevistas también las publicamos a través de un canal de YouTube que hemos abierto. Y pues agarré mi teléfono celular y con una compañera fuimos a la zona de desastre y empezamos a hacer la cobertura. En el camino ya de retorno, ya a la oficina, pues como buena periodista, creo que algo que he aprendido en esta carrera y en este camino es que a veces las cosas que parecen más sencillas y más insignificantes son aquellas que más historias interesantes nos dan. Somos unos buscadores de historias. Y en el camino de retorno ya a mi oficina bajamos caminando porque no había mucho transporte por todo la cierre de calles y el desastre que había. Y me topé con un vehículo mediano, de una marca muy económica, que evidentemente se veía que pertenecía a una persona también, yo decía pues un empleado clase media que habrá hecho mucho sacrificio para comprar ese vehículo, y estaba totalmente enlodado, destrozado, pérdida total ese vehículo, como se dice por ahí. Y me interesó saber qué pasó. Hice un video y como lo que usamos es el celular para hacer esta cobertura, yo lo que hice es alzar el celular y referirme al vehículo que estaba atrás mío, y justamente hacerme ese tipo de preguntas de quién pertenecerá y pues quién habrá perdido todo, cuánto tiempo habrá tenido que ahorrar para poder comprar ese vehículo. Y en ese momento se me acerca un policía, y resulta que el policía, justamente esa persona que estaba ahí para cuidar a los demás, que en ese momento estaba participando de las labores de rescate, que no podía pensar en sus problemas personales porque estaba ocupado justamente de los problemas que tenían los demás, en este caso la comunidad que estaba seriamente afectada,
no solamente por el lodazal, agua, palos, todo lo que cayó por ahí, sino porque buscaban a sus familiares, porque buscaban sus pertenencias. Bueno, ustedes conocen el drama que ocurrió en La Gasca. Entonces no podía ocuparse de sus problemas personales. Lo único que pudo hacer es retirar su vehículo que había estado parqueado afuera de la UPC, en donde él trabajaba ahí en La Gasca, y lo único que pudo hacer es rescatar su vehículo y ponerlo a un lado, como más a salvo, por si venía otro aluvión, que en principio se hablaba de que eso podía ocurrir, y dejarlo ahí. No podía hacer nada. Entonces me acercó realmente gravemente afectado, muy afectado por lo que había ocurrido, por todo lo que estaba viviendo, y también porque sí, había perdido justamente su medio de transporte, un vehículo al que le había puesto muchas ganas, mucha fe y mucho tiempo, mucho dinero de su salario mensual, un policía de tropa, y me contó su historia, ¿sí? Y todo esto yo me fui muy contenta a mi oficina porque finalmente, como les digo, a veces de cosas que parece que no tienen importancia salen las mejores historias. Es más, dentro de la historia la subí a mi segmento de Reels de Instagram y es de los videos que más difusión ha tenido, que más vistas y que más likes ha tenido. Como ustedes saben, así es como se mide ahora en las redes sociales pues el hecho de que un video o una información sea publicada en las redes sociales. Pero ¿qué pasó? Que al poco tiempo empecé a recibir un montón de notificaciones de Twitter y resulta que mi nombre era tendencia, ¿sí? Porque alguien, el momento en que yo alcé el teléfono para tomar el video del vehículo, me tomó una fotografía, justamente el momento que yo estaba haciendo así para tomar el vehículo que estaba atrás mío. Y dijo con una frase llamándome miserable, ¿sí? Diciendo que yo me había ido a hacer esta cobertura solamente para tomarme fotos, pues con la desgracia atrás mío, ¿no? Aprovechando la desgracia para tomar fotos y tener justamente mucha difusión y muchos likes, ¿sí? Cuando eso fue pues totalmente falso, ¿sí? Con lo cual, no solamente que estaban denigrando mi trabajo, sino que también pues me sentí absolutamente denigrada en mi capacidad de discernir entre lo que un periodista puede hacer y no puede hacer dentro de una cobertura. Porque pues en muchas coberturas pues uno se puede tomar muchas fotografías, pero pues depende de qué, pero usar la desgracia para poder tener mayor difusión, eso no es periodismo y eso no cabe en el criterio de un periodista que tiene conciencia y que está bien formado. Entonces yo me sentí muy ofendida porque todo eso estaba intentando destruir mi imagen y descalificando esa posibilidad de que yo pueda ir a hacer una cobertura. O sea, en ese momento yo me sentí, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, ¿qué ahora resulta que porque soy yo no sé cómo soy, no puedo ir a hacer una cobertura en la ciudad o en el país? No puedo estar donde está la gente, donde hay una desgracia o donde algo está ocurriendo. No puedo hacer mi trabajo, no puedo ser periodista, no puedo contar historias. ¿Por qué? Realmente no entendí qué fue lo que pasó. Y siento que finalmente eso, pues creo que puede ser catalogado como un acoso, porque fue así como me sentía, absolutamente acosada, absolutamente denigrada en mi trabajo, en mi capacidad, en mi experiencia. Todo lo que he hecho en mis 30 años de trabajo prácticamente intentaron borrarlo tratando de presentarme como una persona vacía, sin ningún tipo de conciencia, capaz de ir a un lugar donde está ocurriendo una desgracia para tomarse fotos, para ser más famoso, o yo no sé cuál sería la intención. Finalmente quiero contarles que la persona que usó la fotografía, porque no fue la que tomó la fotografía fue otra persona. Yo me di cuenta el rato que tomó la fotografía, pero no pensé que la iba a usar para hacerme daño. La persona que finalmente publicó la fotografía llamándome miserable me pidió disculpas. Yo pude hablar con esa persona y le pedí una explicación porque no nos conocemos, no me conoce, nunca ha trabajado conmigo, no sabe quién soy, ni cómo soy, ni mi historia, ni mi trayectoria, ni absolutamente nada. Simplemente estaba de alguna manera influido y a esto voy y con esto quiero concluir, por una tendencia, ¿cómo se llamará esto? Una preferencia política con la que yo no estoy
no soy relacionada, sino relacionada como contraria a esa posición política, en algo que creo que nos debe invitar a la reflexión. Yo creo que las cosas a veces pasan justamente para invitarnos a la reflexión. Han pasado ya 5 años, casi ya, desde que el gobierno de Correa salió ya del país. Y ya estamos viviendo otra etapa con sus virtudes y con sus defectos. Pero creo que algo que no podemos dejar es que la política nos dañe como seres humanos y como personas. Creo que el respeto incluso al pensamiento del otro, tiene que primar, ¿sí? Y cuando hay críticas de tipo político, tienen que ser ese tipo de críticas. Y yo estoy totalmente abierta a recibir ese tipo de críticas, siempre y cuando no haya insultos, no haya ofensas, no haya alusiones a mi condición de mujer, que si soy muy rubia, que si soy muy gorda, muy flaca, muy alta, muy baja, o muy pelucona, o muy pobre, o yo no sé cómo quieran calificar, ¿sí? Pero creo que eso no debe ser parte de una crítica que construye a un país a través del periodismo, que construye a un país a través de personas que de una u otra manera tenemos suficientes o un montón de seguidores como para poder marcar una tendencia o influir en el pensamiento o en la opinión, que no creo que sea una influencia. Uno alimenta la opinión de los demás, y eso creo que es el objetivo de todos los que hacemos periodismo, poder emitir una opinión que ayude a los demás a reflexionar sobre lo que ellos mismos piensan sobre uno u otro asunto. Esa es la dinámica, esa es la dinámica, y esa es la ventaja que nos da las redes sociales ahora. Así que esa fue mi experiencia, se las cuento, como les digo, no con la idea de victimizarme, pero creo que, como dijo Janine al inicio de su alocución, no podemos normalizarlo. En la medida que lo normalicemos y que queramos, pues de alguna manera, salir adelante, salir del paso, sin tratar este tipo de asuntos, van a seguir ocurriendo, ¿sí? Y los invito a reflexionar, así como la persona que puso la fotografía y que subió la fotografía y viralizó la fotografía, lo hizo. Finalmente esa persona hizo esa reflexión y yo se lo agradecí y se lo agradezco nuevamente. Hizo esa reflexión, bajó la fotografía, bajó el tweet, ¿sí? Aunque ya mucha gente tiene esa fotografía y seguramente la volverá a usar, pero eso, yo me quedo contenta con eso, con que haya habido una reflexión por parte de esta persona. Ojalá nos contagie a todos los demás en las distintas situaciones que se nos puedan presentar. Eso es lo que puedo compartir con ustedes esta tarde noche. Muchísimas gracias. Gracias, Janet. Muy gráfica la experiencia que nos ha contado. Es una de las formas y las experiencias de violencia contra las trabajadoras de la comunicación que se dan. Según las estadísticas de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, casi el 65% de las trabajadoras de los medios de comunicación han sufrido intimidación, amenazas o abuso en relación con su trabajo, ya sea en línea o en espacios físicos. Los abusos pueden provenir de diferentes actores, como colegas y superiores, usuarios anónimos en las redes sociales u otros medios. Entre los tipos de agresiones más frecuentes está el abuso de autoridad, las bromas sexistas, la explotación laboral, el insulto, la censura, los comentarios negativos sobre la apariencia y empujones. Para enfrentar la problemática, se plantea que la responsabilidad debe ser compartida entre los 3 actores distintos: el Estado, los medios de comunicación y los trabajadores de la comunicación. A continuación, vamos a contar con la participación de la doctora Catalina Mier San Martín, docente, investigadora y coordinadora del Observatorio de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad Santiago de Compostela, España, licenciada de Comunicación Social por la Universidad de Cuenca, miembros de la Red Interuniversitaria Ecoamérica de Investigación en Competencias Mediáticas para la Ciudadanía. Ha colaborado como coautora y revisora de artículos en varias revistas científicas y libros. Con ustedes, la doctora Catalina Mier. Muchísimas gracias, Vladimir. Para mí es un gusto poder compartir este panel tanto con Janet, que nos hemos conocido hace algunos años en la Universidad Técnica, que nos ha visitado, y también con Juan Pablo. No he tenido el gusto de conocerlo, pero sin duda su aporte desde la parte del derecho será muy bienvenida, digamos, en este ámbito donde miramos que hay una línea bastante cercana entre poder, de alguna forma,
mirar cómo se puede realizar este tipo de denuncias y hasta dónde puede llegar el Estado cuando se dan algunos tipos de violencia que están tipificados en la ley, pero cuando ya hablamos de que hay este tipo de acoso o este tipo de violencia, cuando estamos hablando de la violencia en línea, nos damos cuenta que quedamos como a la deriva, ¿no es cierto? No solo desde esa parte de la profesión periodística, no como tal, sino en general. En general, todos los ciudadanos estamos indefensos frente a lo que está pasando actualmente en Internet, ¿no? Entonces, para mí es un gusto poder compartir este panel y poder abordar algo que para mí ha sido, y que lo estamos intentando trabajar desde la universidad, intentando investigarlo y también viendo mecanismos de alguna forma de cómo trabajarlo esto desde las escuelas, que es desde donde nosotros decimos que se debería realizar todo o ponerle todo el énfasis de intentar generar este tema de cultura de paz frente a todos estos tipos de violencia que se dan, porque una sociedad que tiene una cultura de paz, sin duda, la vamos a ver reflejada de alguna manera, no ahora, porque no son cuestiones o no son de alguna forma cosas que se las ven a corto plazo, digamos, no son resultados que se los tiene a corto plazo, sino son resultados que conforme se haga este tipo de educación o conforme nosotros vayamos poniendo énfasis en trabajar proyectos que estén interrelacionados, no solo desde las universidades, que es hacia donde yo pertenezco, sino estos integrarlos, y justamente esa es una de las fortalezas, digamos, que ahora están teniendo las universidades, de no quedarse solo centrados en el tema de investigar, sino también de vincular estos proyectos con la sociedad y de ver cómo a partir de esos resultados que se obtienen poder llevar a cabo proyectos de vinculación. Entonces, estos proyectos de vinculación tienen que necesariamente ir generados hacia la ciudadanía, hacia las escuelas, ¿no es cierto? Y trabajarlos muy, muy cercanamente con las instituciones públicas, que esa es una de las tareas que nosotros tenemos. Ahora mismo estamos intentando trabajar con el Consejo de Comunicación muy de la mano y cercanamente. Estamos intentando justamente generar a través del observatorio y de los grupos de investigación, estamos intentando generar convenios con los ministerios, con de alguna forma los GAT municipales, porque miramos que ahí hay una fortaleza bastante fuerte y a través de las escuelas, lógicamente, quienes están siempre cercanos a los niños y quienes deben prepararse en estos temas, lógicamente son los profesores, pero también los padres de familia. Tomemos en cuenta que esto es como un trípode, donde ese trípode se va a sostener si nosotros tenemos una fortaleza grande en ese trabajo con los docentes, con los padres y con los chicos, que son el futuro, que siempre decimos que estas generaciones son el futuro que ahora tenemos. Entonces, digamos que he querido centrar mi participación en este caso es cómo se da este acoso en la red, ¿no es cierto?, que tanto Janine inició hablando sobre este tema, y también Janet nos ha compartido desde esa parte, ¿no es cierto?, profesional, en la cual ella ha vivido durante todos estos años de su vida periodística un sinnúmero de vejaciones, digamos, en el sentido viniendo desde la parte gubernamental, viniendo desde el tema de la ciudadanía, donde miramos algo que se ha desenfrenado. Antes no lo teníamos ni era tan palpable, ¿no es cierto? No teníamos una ciudadanía donde podía expresarse y donde miramos que cada vez las situaciones de odio, de no compartir las mismas opiniones, se ven reflejadas en tweets bastante agresivos, bastante amenazantes y que terminan de alguna forma ya desestabilizando o inclusive creando una cierta... Nosotros en la universidad, justamente uno de los estudios que se estaba haciendo es un tema de salud mental en los periodistas y mirábamos que ya de por sí todo el tema de cobertura crea un problema de salud mental en los periodistas. Sumado a esto, todo lo que tienen que vivir en torno a el tema de esta confrontación que tienen los ciudadanos cuando no están de acuerdo con los periodistas, ¿no es cierto? Entonces, es importante, digamos, ¿no es cierto?, mirar
y entender este tema de cómo se da este acoso frente a una cultura de paz y qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Cada día nosotros nos vemos abocados y de alguna forma, como lo había dicho, tenemos una dosis terrible, de alguna manera, de violencia, tanto desde los individuos en las redes sociales y en la vida misma, dentro de las calles, ¿no es cierto? Y miramos toda esa violencia proyectada en todos los problemas que se dan y que cada vez los vemos mucho más fuertes en la sociedad como tal, ¿no? Y esta pandemia de alguna forma provocó, ¿no es cierto?, que estos choques ideológicos, que estos choques o estas frustraciones que tenemos como individuos, lo que nos ha tocado encerrarnos a cada uno de nosotros, sean visibilizadas cada día en redes sociales. Y lastimosamente esta visibilidad, digamos, de agresividad en las redes sociales se da muy fácilmente porque hay un anonimato detrás de ello. Alguna vez nosotros hicimos un experimento social en la universidad, igual con estudiantes de maestría, en la cual le hacíamos a las personas que lean expresiones agresivas frente a de ellos, como que ellos lo estuvieran diciendo frente a otras personas. Y claro, el momento que leían ese tipo de contenido, así con palabras fuertes o heces o insultando a la otra persona, era como que no querían leer. Y la reflexión que hacíamos iba encaminada justamente a que es muy fácil atacar al otro cuando estamos detrás de una pantalla. Y mucho más, en este caso, a las mujeres y que estamos ejerciendo el tema periodístico. Luego voy justamente a mostrar algunos de las expresiones que se da en este campo, sobre todo, que ha sido muy reconocido por parte de los hombres y que también se piensa que, por ejemplo, en la parte deportiva son los hombres quienes tienen que estar frente al ejercicio periodístico deportivo, y cuando es una mujer la que ejerce, enseguida vienen comentarios como los que decía Janine de qué es lo que estás haciendo aquí, deberías estar, ¿no es cierto?, en la casa o cocinando o atendiendo a tus hijos, porque ahí es cuando se ve justamente este tipo de se visibiliza, digamos, esta parte tan agresiva de la sociedad y donde se da en estos mensajes que muchas veces son a través de cuentas anónimas o donde la gente no quiere poner, ¿no es cierto?, su rostro, pero es a través de estas cuentas capaz de decir cualquier cosa y atacar sobre todo a las mujeres, ¿no es cierto? Y por otro lado, vivimos algo que también está creando, y seguro que en este caso nos podrá decir cuando abramos el panel Janet, es el tema de la desinformación, ¿no es cierto? Es cuánta información falsa crean alrededor de una persona, que esa es una de las maneras de violencia contra los periodistas, contra los ciudadanos en general, contra los políticos, pero fundamentalmente pues, este es uno de los puntos en los cuales las mujeres periodistas están teniendo y se están enfrentando a un tema de violencia bastante profunda y bastante fuerte en las redes sociales. Entonces, una de las cuestiones y una de las preguntas justamente con las cuales a mí me gustaría plantearles es cómo encontrar paz y cómo fomentar una cultura de paz frente a esta sociedad, ¿no es cierto?, que vive un acoso en la red en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo frente a esto, no? Se entiende como violencia, hay la violencia que todos le hemos conocido, ¿no es cierto?, que está directamente relacionada con ese uso de la fuerza, que es de la cual hablamos todos los días y de la cual inclusive los medios de comunicación siempre están, digamos, publicando cierto tipo de información, ¿no es cierto?, que es esta violencia física. De la violencia psicológica casi que no se habla, esta es, digamos, la que es mucho más visible, pero también hay una violencia, ¿no es cierto?, que está directamente relacionada con una violencia escondida, que esta violencia escondida es la que vendría a ser o que podría venir a ser esta violencia virtual, ¿no? Entonces, esta violencia de alguna forma se da con esa necesidad de obtener que un individuo o un grupo que no está de acuerdo con algo, enseguida actuamos violentamente frente a esa posición que tiene ese individuo, ¿no es cierto? Y a la violencia virtual que se ha dado ahora a través de las redes sociales y a través de Internet, ¿no es cierto?, viene a ser, la OEA alguna vez creó una campaña entre el 2014 que se llamaba Borremos la violencia virtual, en la cual ellos justamente hacían énfasis en que esa violencia virtual está muy enfocada en todo lo que significa
dar, digamos, insultos, difamaciones, ahora tan fácil que es trucar imágenes, ¿no es cierto? Crear videos que no son verdaderos, o como decía Janet, por ejemplo, en el caso de ella, ponerle su fotografía o ponerle en el contexto en el que ella estaba, descontextualizarlo totalmente y dar una información totalmente falsa en relación a lo que ella estaba haciendo. Entonces, todo esto finalmente termina denigrando a la persona, crea nuevas modalidades de maltrato o violencia que sufren de las diferentes personas, pero en este caso y específicamente, ¿no es cierto?, las mujeres, ¿no? Se puede dar en diferentes, como miramos en estas fotografías, en diferentes casos, sean de parejas hacia sus esposas, sean los chicos, que muchas veces decimos ellos no reciben la violencia, pero cuando los padres están de alguna forma cada vez peleando, ellos están aprendiendo un comportamiento de alguna manera violento, ¿no es cierto? Y es a través de ese ejemplo que de alguna forma después se ven esas conductas agresivas y para ellos fácilmente se normaliza el tema de la violencia y cuando ellos replican eso, dicen, pero ¿dónde viste eso? Nosotros en la casa nunca te hemos gritado, pero ellos hacen lo que vieron en su casa, ¿no es cierto? Y a partir de eso, al normalizarlo, luego es fácil replicarlo en otras instancias, sea en la escuela y no se diga en redes sociales, ¿no? O en esta fotografía que he ubicado ahí, ¿no es cierto? De acallar la voz de las mujeres, de acallar la voz de las periodistas, de alguna forma de coartar la libertad de expresión y de coartar todas el trabajo periodístico, ¿no es cierto?, que pueden hacer las mujeres. En el mundo se sabe que 1 de cada 3 mujeres sufre ya de violencia física o de violencia psicológica, ¿no es cierto? Y en especial justamente son las mujeres y las niñas quienes de alguna forma están atacadas y están recibiendo este tipo de violencia. No quiere decir que esto solamente está de alguna forma vinculado o centrado en las mujeres. También hay hombres que reciben violencia, pero el número de mujeres que reciben mucho más acoso, mucho más violencia es justamente este género. Por eso es que muchos estudios se centran en saber qué tipo de violencia existe, cuáles son las estadísticas en un país, ¿no es cierto?, que se están dando de violencia y en este caso, en estos 2 últimos años, sobre todo, cuáles fueron las estadísticas que se dieron en torno al coronavirus y cómo se intensificó este tipo de violencia. En un levantamiento de datos que hicimos desde la Cátedra de UNESCO de Educación para la Paz, justamente se hizo una encuesta a servidores públicos, a organizaciones públicas, a organizaciones no gubernamentales, en las cuales se hicieron una batería de preguntas y he querido justamente ubicar 2 que me parecen muy pertinentes en este caso. Comentarles qué es lo que estos funcionarios o que estas personas que trabajaban en las organizaciones señalaban, ¿no es cierto? Ellos que decían, ¿cuáles han sido los tipos de violencia más recurrentes durante la pandemia? Y si ustedes pueden ver, lógicamente han sido los temas de violencia física y los temas de violencia psicológica. Miramos en poquísimo porcentaje el tema de violencia política, que es una de las violencias mucho más visibles en este caso, aunque no se visualicen tanto aquí en estadísticas. Sin embargo, y justamente el tema de la violencia política, por ejemplo, a mujeres ahora se está dando a través de las redes sociales. Muchas mujeres no lo hacen y en el caso de las periodistas pasa lo mismo. En muchos casos las mujeres no se atreven a denunciar, sea por la razón que sea. Entonces, esta estadística que ustedes ven aquí, el 3%, es muy, muy baja porque el tema de denuncia no es, no hay un claro acercamiento de estas personas que han recibido este tipo de violencia hacia instancias donde puedan denunciar. Y de ahí miramos que el otro porcentaje alto es la violencia sexual. Entonces, deberíamos intentar que todo este tema de violencia simbólica, que también lo vemos muy, muy bajo aquí como porcentaje, de alguna forma la gente se sensibilice en relación a estos temas, se informe en relación a estos temas y por eso aquí los medios de comunicación tienen un papel fundamental en torno a poder de alguna forma educar a la población para que sepa cómo se da una violencia simbólica, cómo identificar, por qué es importante de alguna forma también denunciarla, porque estos números al subir o al poderse visualizar de alguna manera nos van a permitir también generar cierto tipo de políticas públicas dentro del Estado
que acudan y de alguna forma que también traten este tipo de temas y de alguna manera también se inserten cierto tipo de códigos o se articulen dentro de esta política pública del Estado. Entonces, esta violencia política, al igual que la violencia virtual a las periodistas, de alguna manera debería traer o producir acciones que de alguna forma trabajen este tema de mediaciones institucionales, ¿no es cierto? Porque no existen actualmente mediaciones institucionales o de alguna manera también lo que podríamos decir, y hay una colega nuestra que trabaja en este tema, que es Gabriela Moreira, que ha estado investigando sobre este tema de violencias estructurales, ¿no es cierto? Que bien manifiesta que estas violencias estructurales justamente los estados son los que deben hacer evidente este tipo de injusticias sociales, deben hacer evidente cuáles son las circunstancias y qué hacen o cuáles son las necesidades que se tienen en torno a este tipo de violencias estructurales, en qué situaciones se producen, cuáles son los daños que se producen. Y a través de qué medios, fíjense, se presentaron este tipo de denuncias de casos de violencia política. Todos estos medios, digamos, fueron los que se nombraron, pero fundamentalmente el tema de las redes sociales viene a ser uno de los ámbitos más fuertes y justamente es por el espacio que está abierto en el cual este tipo de violencia se da. Eso mismo pasa en el tema de los periodistas y es una cuestión que nosotros lo tenemos pendiente de justamente levantar estos datos de cuál es el porcentaje de violencia política que se está dando en las mujeres. Ya la UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas a final desde el 2020 justamente lanzó una encuesta en la cual, esta era una encuesta mundial en la cual se quería avanzar y levantar algunos puntos que estaban relacionados sobre la violencia en línea, ¿no es cierto? Y ya aquí he sacado solo tres datos porque es un informe un poquito largo en el cual ellos hacen alusión de cuáles son los puntos importantes de la violencia, ¿no es cierto? Entonces dicen que el 73% de las encuestadas respondió que habían sufrido violencia en línea mientras realizaban su trabajo. Y de ese 73%, los tipos de amenazas en línea que habían sufrido las mujeres encuestadas, en primer lugar, si ustedes pueden visualizar, justamente están las agresiones con discursos de odio, el acoso con mensajes privados no deseados, las amenazas contra su reputación, las amenazas de violencia física, las amenazas a su prestigio profesional, las amenazas de violencia sexual, la vigilancia detectada y los abusos basados en su imagen. Estos en menor porcentaje, pero lógicamente siguen siendo un porcentaje que preocupa, porque es un tipo de violencia que de alguna manera hace que las mujeres cuiden el hecho de saber, de cierta forma van a decir por el miedo de que les pase algo o de que le pase algo a su familia, ¿no es cierto? Que en muchos casos esas amenazas han venido relacionadas con ese tipo de, digamos, de relaciones entre su ejercicio periodístico y la relación familiar que ellas tienen, de saber dónde viven, de saber cuántos hijos tienen, qué es lo que hacen sus hijos, ¿no es cierto? Y el otro dato que me pareció interesante mostrarles decía quiénes fueron los principales autores de los actos de violencia en línea contra las mujeres encuestadas y el 57%, y por eso decía que la red social es en este caso, fíjense, da para cualquier cosa y en este caso para el acoso justamente en línea, viene de personas desconocidas o anónimas. La gente no pone la cara para decir o para insultar o para amenazar. Entonces no sabemos quién es, difícilmente podemos conocer el IP, detectar quién es la persona que está detrás de ese mensaje. Por otro lado estaban fuentes o contactos de gente que sí, efectivamente tiene un tema de violencia en línea y que no se da cuenta muchas veces que está actuando con violencia, de colegas del trabajo, de funcionarios gubernamentales. Fíjense que el tema de colegas y funcionarios gubernamentales está en el mismo porcentaje, de políticos y luego de eso funcionarios, trabajadores de partidos políticos y personal de los medios de comunicación, que igual termina siendo un tema bastante preocupante porque de quien menos se espera, que vienen de justamente del personal de medios de comunicación, es de quien menos esperaría, ¿no es cierto?, que hayan este tipo de denuncias. Entonces, los tipos de agresiones en Internet, levantado justamente por una organización que se llama Al Sur, pueden venir desde diferentes formas: desinformación, violaciones de privacidad, ofensas, amenazas, censuras e invasiones.
se dan en estos casos, como decía Janet, de reacciones de, por ejemplo, en este caso, Sport Noticias ponía todos los casos en los cuales las mujeres decían que habían recibido acoso. Anaís Martí, por ejemplo, dice los más habituales van relacionados con el físico, con el género, algunas con connotaciones sexuales. Todos ellos son periodistas deportivas, que era lo que les decía, las periodistas deportivas están muy, muy expuestas en torno a lo que hacen y a la carrera deportiva, ¿no es cierto? Y no se relaciona el tema de que una mujer periodista pueda hacer una cobertura. Y muchas veces ese ataque viene a este tipo de específicamente especializaciones, ¿no es cierto? Y en este caso, entonces, una de las reflexiones que quiero dejarles es cómo nosotros deberíamos trabajar este tema de la paz, ¿no es cierto? La paz que podemos construir, la paz que nosotros deberíamos poder sembrar en la sociedad. Yo, Ángel Tung, justamente señalaba que la paz se define como esa capacidad de manejar los conflictos con empatía, no violencia y creatividad. De esa empatía de la que actualmente nosotros tanto hablamos y de la cual cuando estamos frente a un evento o a un acto no nos damos cuenta que deberíamos nosotros ser fomentadores de esa cultura de paz. Y esa cultura de paz justamente de la Organización de las Naciones Unidas ya desde el siglo pasado venía trabajándola y está ahora inscrita dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, dentro de los objetivos del desarrollo del milenio también estuvieron, pero es una tarea pendiente y entre esas justamente definiciones que se tiene de la cultura de paz, como ustedes pueden ver, está el respeto a la vida, el respeto a la violencia y a la promoción y práctica de la no violencia, está el respeto pleno y la promoción de los derechos, está el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y la promoción del derecho al desarrollo. Entonces, todos estos tipos, digamos, de respetos, de adhesiones a los principios de la libertad de expresión forman parte de todo este gran concepto de lo que viene a ser la cultura de paz. Y esto, de alguna forma, cuando nosotros hablamos de comunicación, fíjense que esto es tan importante trabajarlo desde los medios de comunicación, tanto alternativos, tradicionales, digitales, ¿no es cierto? Debe ser un factor clave y un factor, la comunicación como un elemento de mediación, ¿cierto? Porque ahí es nosotros donde debemos desarrollar esa escucha empática y activa, ¿cierto? Esa escucha en la cual nosotros de alguna forma como comunicadores y como periodistas también nos ponemos en ese papel de mediador, de sentirnos involucrados de lo que le pasa a nuestro compañero de trabajo, de escuchar sin dar ese juicio de valor de qué es lo que le está pasando al otro y ser empático en ese sentido. Entonces, en este caso, justamente las Naciones Unidas hizo algunas, y con esto finalizo, hizo algunas recomendaciones en torno a este tema de cultura de paz y de qué es lo que deberían hacer las naciones para trabajar este tema de cultura de paz. Y aquí estaba algo en lo cual tanto Janine como Janet enfatizaron, que es cómo los estados deberían garantizar justamente este derecho y estas leyes que deberían proteger de alguna forma a las periodistas y a los entornos, no solo fuera de línea, sino también cuando están en línea, ¿no? Que eso no hay hasta ahora trabajado una legislación fuerte para que las mujeres de alguna forma se sientan protegidas. Los agentes políticos deben desmitificar e intensificar los ataques, ¿no es cierto?, en línea y en otros entornos contra las mujeres periodistas. Otra de las cosas que deberíamos trabajar fuertemente es que no se debe culpar a las periodistas de la violencia en línea que sufren, que eso es muy habitual, decir, es que esto te pasó por tal cosa. Esto es muy, muy, muy habitual decirlo, que las mujeres somos las culpables de lo que nos pasa, sea en ese ámbito periodístico o sea en cualquier ámbito. Animar y ayudar a las periodistas a denunciar la violencia en línea es otra de las cosas que yo les decía. Justamente este tema de la violencia política, de la violencia en línea, no se da porque no nos atrevemos a denunciar. Entonces no son números o porcentajes demasiado altos donde se ve realmente que hay un porcentaje, digamos, de denuncia bastante, que hay una fortaleza, digamos, en ese sentido. Bueno, Catalina, te agradecemos mucho. Gracias. Te agradecemos mucho por la exposición. Creo que ha sido una exposición muy amplia, muy importante. El creciente papel de los periodistas, de las periodistas como influencers en las redes sociales, acciones mediante las cuales las personas siguen a periodistas en función de su trabajo en los medios también, pero también buscan información sobre la vida pública y privada de los y las periodistas, han generado o han puesto una situación de vulnerabilidad a aquellos trabajadores de la comunicación y especialmente a las mujeres. Quiero con ustedes dejar en el uso de la palabra al doctor Juan Pablo Albán Alencastro, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y doctor en Ciencias del Derecho por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Profesor de pregrado y posgrado en varias universidades nacionales e internacionales, miembro del Instituto Interamericano de Política Criminal, experto extranjero en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia
e integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Con ustedes, el doctor Juan Pablo Albán. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la presentación, Vladimir. Yo quiero empezar por expresar mi agradecimiento tanto a Janine como a la institución, al Consejo de Comunicación, por pensar en mí para este evento, el día previo a un día que debe ser importante para todas las sociedades en que debemos comprometernos, renovar el compromiso de erradicar todas las formas de violencia que actualmente siguen existiendo contra las mujeres en todo el mundo. Y creo que el tema que se ha elegido es un tema de particular trascendencia, porque en el caso ecuatoriano, la violencia contra los periodistas, que no era un fenómeno que percibiéramos de manera muy patente, se ha vuelto mucho más marcado en el curso del último tiempo. Yo voy a plantearles a lo largo de mi presentación algunas ideas que tienen que ver con la problemática en sí de la violencia contra periodistas, cómo esto impacta de manera diferenciada a las mujeres periodistas, para luego abordar un poco el tema de los estándares internacionales, que es en realidad lo que a mí me interesaría plantear, cuáles son las obligaciones del Estado, qué actividades específicas podría llevar a cabo el Estado, qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los periodistas en general y de las mujeres periodistas en particular frente a actos de violencia, para complementar un poco los planteamientos que tanto Janet como Catalina han realizado, y por cierto, debo también expresar que me honra poder compartir el panel con ellas. He preparado una breve presentación que en este momento voy a compartir con ustedes y voy a procurar ceñirme al tiempo que se nos planteó que debíamos utilizar con este propósito. Supongo que en este momento ya están ustedes viendo mi pantalla. Sí, el problema de la violencia contra periodistas es que no se limita a los efectos que contra aquellos trabajadores de la comunicación ya produce el acto violento a título individual, sino que obviamente los efectos se extienden a otras personas, a sus pares en primer lugar y a la sociedad toda, que se ve perjudicada en su posibilidad de acceder a la información que esos periodistas pueden recabar y que esos periodistas pueden divulgar. En un Estado democrático, esto no es una opinión mía, este es un planteamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Vélez Restrepo y familiares contra Colombia. En una sociedad democrática, el ejercicio de los comunicadores, la actividad periodística, solo se puede cumplir si es que hay una protección frente a las amenazas, frente a las agresiones de cualquier carácter. Si no existen protecciones, la actividad de los comunicadores no se puede cumplir a cabalidad, porque no debe ser una profesión de riesgo la comunicación. Hoy por hoy lo es, lamentablemente lo es, pero no debería serlo. Entonces, deben adoptarse salvaguardas justamente para que las personas que ejercen el oficio de la comunicación se sientan protegidos. Si es que no hay estas protecciones, los comunicadores no pueden cumplir su rol, que es fundamental en las sociedades democráticas, no solo de promover el debate. Ese es un aspecto relevante de la labor de los comunicadores, pero tal vez el aspecto más relevante de la labor de los comunicadores tiene que ver con alertar a la sociedad sobre cuándo las cosas no se están haciendo de manera correcta, en hacer sonar las alarmas para que la sociedad reclame un buen comportamiento de cualquier persona que ejerza cualquier forma de poder, porque no es solamente el poder político, es el poder económico, es el poder comunicacional al interior de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, el rol de la prensa solo puede cumplirse en la medida en que hay salvaguardas para ejercer el oficio periodístico. Y cuando los actos de violencia, de amedrentamiento, de hostigamiento en contra de los comunicadores y las comunicadoras no son debidamente abordados, tanto para prevenirlos como para atribuir a sus autores las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea, lo que se está enviando es el mensaje equivocado de que esa es una conducta tolerable, de que eso se puede aceptar, que está muy bien acosar periodistas, hostigar periodistas, cometer actos violentos, materiales en contra de periodistas. Y esto, a su vez, deriva en que los periodistas tengan temor de ejercer su profesión. Ese temor de ejercer su profesión es lo que se conoce en el argot jurídico de derechos humanos como chilling effect, un efecto disuasivo, un efecto de autocensura. El comunicador, la comunicadora va a preferir quedarse callado a seguir expuesto a la violencia y al hostigamiento.
Y les decía que este no es un problema menor, porque de acuerdo a cifras publicadas del 2 de noviembre del 2021 por la UNESCO, que es una entidad en el ámbito de las Naciones Unidas que en particular se ocupa de los temas relacionados con el ejercicio de la actividad de los comunicadores, demuestran que la impunidad por los actos de violencia en contra de periodistas han alcanzado un 87% a nivel global. Y hay países como México, como la India, donde el índice de impunidad de actos de violencia contra periodistas bordea el 99%. Este no es un problema menor, este es un problema muy serio que además, como decía, nos concierne a todos como ciudadanos, porque queremos una prensa libre que nos informe. No queremos una prensa condicionada por el miedo. Solo en los últimos 5 años se han registrado a nivel mundial 400 asesinatos de periodistas. Y la mayor parte de esos asesinatos han ocurrido en escenarios en que no había un conflicto armado, una situación de violencia grave. Lo que había era serios problemas de corrupción y una operación casi libre de la delincuencia organizada. Es eso el escenario ideal donde se producen hoy los actos de violencia en contra de la prensa. Y esto es muy preocupante. Parecería que no es un número mayor cuando decimos 400 muertes y lo comparamos con otros fenómenos de violencia. Y sin embargo, es muy alarmante. Entre 1990 y el 2020, de acuerdo a un estudio realizado por la Fundación, por la IFJ, por la Fundación Internacional de los Periodistas, habían fallecido 2.658 periodistas en cumplimiento de su labor o con ocasión de la realización de sus actividades. Y ya a esta altura de la historia de la humanidad, este tipo de situaciones deberíamos haberlas superado. Estamos en la tercera década del siglo XXI y hoy por hoy los periodistas y las periodistas siguen expuestos a todo tipo de violencia, inclusive graves violaciones a los derechos humanos como desaparición forzada, esto ocurre en México, esto ocurre en Colombia, detención ilegal y arbitraria, pensemos en varios países de Medio Oriente, actos de tortura y otras formas más light de restricción de la libertad de expresión, pero que finalmente son manifestaciones también de violencia, como impedir una cobertura o como agredir físicamente a un periodista, o en el caso de las mujeres, como emplear actos de violencia sexual, que van desde el simple acoso en el lugar de trabajo hasta prácticas indeseables como la violación, que es justamente lo que le aconteció a Ginette Bedoya. Al inicio del evento, cuando lo estaba presentando, Vladimir se refería al caso de Ginette Bedoya Lidma, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, que fue víctima de una violación con ocasión de una visita para hacer una cobertura levantando información sobre el ingreso de armas a una cárcel en Bogotá, la cárcel Modelo. Y esa violencia que afecta en general al gremio de la comunicación tiene un impacto diferenciado, decía yo hace un momento, respecto de las mujeres que son periodistas y que son trabajadoras de la comunicación. De acuerdo al mismo estudio que mencioné hace un momento, publicado el 2 de noviembre del año 2021 por UNICEF, que fue realizado en colaboración con el International Center for Journalists, el 73% de las mujeres periodistas encuestadas, más de 900 profesionales de la comunicación, sufrió algún tipo de violencia en línea. Fíjense, solamente la violencia digital, la violencia en línea. Y un 20% reportó haber sido atacada o maltratada fuera de línea, es decir, en otro contexto que no es el digital. Y frente a este tipo de situación, es fundamental que los estados garanticen la seguridad de las mujeres periodistas. Hay un estudio publicado en marzo del año 2021 por la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, que determina que la violencia contra las mujeres periodistas ocurre, sí, en línea mayoritariamente, más del 70%, pero ocurre también en los lugares de trabajo. Un 57,8% de las mujeres periodistas encuestadas para ese estudio de la Red Colombiana de Periodistas dijo que en sus lugares de trabajo son víctimas de violencia y que en las coberturas en terreno, en los traslados a los lugares donde van a reportar noticias, también son víctimas de violencia. Un 35,8% de las periodistas encuestadas refirió tal cosa. De las periodistas colombianas, mismo informe, el 6,1% refirió haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual con ocasión del ejercicio de su profesión. Y ese número, en nuestro caso, en el Ecuador, aumenta notablemente. 20% de las mujeres periodistas en el Ecuador han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual. No es una invención mía, esto es
un estudio llevado a cabo por la organización Chicas Poderosas, que tiene presencia en 17 países de la región y que también tiene presencia en el Ecuador. Y en diciembre del 2020 dieron cuenta de que el 20% de las mujeres periodistas son víctimas de violencia sexual. La mayoría de estas agresiones en contra de las mujeres comunicadoras proviene de varones que ejercen alguna forma de poder. O bien son sus propios supervisores o jefes, o bien son personajes políticos, o bien son agentes de autoridad, miembros de la policía, miembros de las Fuerzas Armadas. El 36,6% de los actos de violencia contra mujeres periodistas son ejecutados por varones que ejercen alguna forma de autoridad. Pero ojo, porque eso no significa que el número de agresiones perpetradas por sus propios compañeros es menor. Es un número bastante elevado, considerando la realidad de la actividad periodística, donde debería existir más bien un criterio de solidaridad, y supera el 20% el número de agresiones perpetradas por los propios compañeros. Hay una serie de impactos particulares que derivan de estos actos de violencia contra periodistas en general y contra las mujeres periodistas en específico. En general, se vulnera el derecho de las víctimas a ejercer su libertad de expresión, a difundir sus ideas, sus opiniones, la información que recaban, etc. Además, también como efecto general se genera un efecto disuasivo o de silenciamiento del resto de miembros de la prensa. Otros comunicadores, y especialmente otras comunicadoras, no van a querer explorar esas mismas noticias, esos mismos temas, por el riesgo que ello representa. Y finalmente, también como efecto general, se violan los derechos de la sociedad de buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Sin embargo, esos efectos generales no son los únicos. Hay efectos particulares en el individuo comunicador que usualmente pasan desapercibidos, que no tomamos en cuenta. La afectación de su salud mental y de su productividad. La estigmatización de la que son objeto por quejarse de que se les está violentando, de que se les hostiga. Se les ridiculiza, la generación de cristal, no aguantan nada, eso es un riesgo inherente a la profesión. Es inaceptable. Esa estigmatización ulterior es inaceptable. Estas personas además tienen constantes pensamientos negativos sobre sí mismos y sobre la calidad de su trabajo, que muchas veces les conducen además a cambiar de actividad, a hacer otra cosa. Y en casos más extremos, no tenemos reportes en el Ecuador al respecto, pero no es descartable que también hubiera ocurrido, inclusive a desplazarse a otro lugar o exiliarse del país donde vive. Y en el caso de las mujeres periodistas, más allá de los efectos generales y de los efectos particulares, hay problemas específicos. Las mujeres periodistas enfrentan riesgos agravados. Los varones en el ejercicio periodístico rara vez se van a ver confrontados con una situación de violencia sexual. Las mujeres, en cambio, con gran frecuencia se ven expuestas a ese tipo de violencia. Además, está el problema de la discriminación interseccional, porque el hecho de ser mujeres ya las expone a un tratamiento discriminatorio que históricamente hemos normalizado, hemos aceptado que eso está bien, cuando no lo está. Pero otros factores, como el origen étnico, el origen nacional, la ideología política, las creencias religiosas, pudieran complicar aún más la situación de la mujer comunicadora, que se va a ver expuesta a una discriminación múltiple. Hay además un problema muy serio de invisibilización del fenómeno. De algún modo esto lo mencionaba Janet y luego también lo ha planteado Catalina. Hay una subdocumentación de los casos de violencia contra mujeres periodistas en el cumplimiento de su labor. Y la sociedad tiende a hacerse de la vista gorda. No reconoce, porque vivimos en una sociedad que todavía es altamente machista, no reconoce que las mujeres históricamente han sido tratadas como ciudadanas de segunda categoría y que esto llega a todos los ámbitos del saber humano y profesionales, incluida la comunicación, incluido el periodismo. Se ha dado un fenómeno además de limitado acceso a la justicia, porque la invisibilización y la subdocumentación del fenómeno implica que en general no se denuncia este tipo de situaciones. Nos enteramos porque ciertas noticias respecto de formas de violencia o agresión contra mujeres comunicadoras se vuelven virales. Lo ha acontecido recientemente en un programa deportivo, por ejemplo, respecto de una de las integrantes del equipo periodístico de ese programa, se volvió viral. Por eso nos enteramos y por eso se reclamó. Pero normalmente no se denuncian estas situaciones y en consecuencia
la justicia no interviene y no se aplica ningún tipo de consecuencia. A ello se suma que se tiende a culpabilizar a las víctimas. Es decir, que las mujeres comunicadores que son víctimas de violencia, además son señaladas como causantes de la violencia. ¿Para qué se meten a buscar esas noticias? Si es que no tienen los arrestos, no deberían dedicarse al periodismo. La prensa corrupta que miente, etcétera, etcétera. Por eso hemos normalizado esta situación, porque pensamos es la propia víctima, la causante de la violencia en su contra. Y en general, más allá del limitado acceso a la justicia, hay una respuesta inadecuada de las autoridades en la mayoría de sociedades, y el Ecuador no es un caso de excepción, porque las acciones deben emprenderse no solamente desde el ámbito judicial, sino también desde el ámbito del Ejecutivo y desde el ámbito del Legislativo en lo que son sus competencias. Por eso quería hablar un poco, ya en este último tercio de mi presentación, sobre las obligaciones que tiene el Estado frente a la violencia contra periodistas, y especialmente contra periodistas mujeres. La primera obligación es instruir a sus agentes y evitar que todo individuo que ejerce alguna forma de poder público invada el ejercicio de la libertad de expresión de las periodistas y los periodistas, y de eso se trata justamente la obligación de respeto, de no invadir las esferas particulares, de permitir que la gente ejerza sus derechos, esencialmente. Pero aparte de esa obligación de respeto, hay una obligación de garantizar que en el caso concreto de la protección de los comunicadores y las comunicadoras frente a la violencia, implica el prevenir actos de violencia, el protegerles frente a esos actos de violencia cuando esos actos de violencia se están desarrollando, y el procurar justicia, es decir, una intervención ulterior que busca, lo que dije anteriormente, atribuir consecuencias jurídicas a los responsables de esos hechos de violencia para enviar el mensaje no de tolerancia, sino de intolerancia frente a esa conducta, lo que es de algún modo una forma de prevenir también. No se debe discriminar a las personas en el ejercicio de sus derechos, y esto significa que si adoptamos unas medidas de protección particulares, estas deberán alcanzar tanto a hombres como a mujeres. Esto va desde la igualdad salarial hasta cuestiones mucho más sofisticadas como la pertenencia a espacios donde se desarrollen protocolos de protección. Y finalmente hay que adoptar medidas concretas. Esto va desde la reforma legislativa hasta la adopción de políticas públicas para garantizar que hay una protección adecuada frente a los actos de violencia contra comunicadores. En el caso de las mujeres, además, esa obligación se extiende a otros ámbitos porque las mujeres tienen, en el plano internacional está reconocido, un derecho a vivir libres de violencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de la masacre del penal Miguel Castro Castro en 2006 hacia acá, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el alcance de esta obligación estatal de proteger a las mujeres frente a los actos de violencia, cuando la violencia de género, sobre todo, es una manifestación extrema de discriminación basada en el género. En esos casos, los estados tienen obligaciones especiales. Esas obligaciones no solo surgen de los estándares ordinarios de derechos humanos, sino también de instrumentos especializados para la protección de los derechos de las mujeres. En el caso interamericano, la Convención de Belém do Pará. Entre esas obligaciones especiales se encuentra una en específico, que es muy relevante, que se denomina debida diligencia o la obligación de proteger con debida diligencia. La debida diligencia implica una responsabilidad agravada en términos de prevención, en términos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de actos de violencia contra las mujeres. Y ello exige adoptar un marco jurídico de protección especial, que en el Ecuador no tenemos aún, para el caso de las mujeres periodistas que son víctimas de violencia, y procurar su aplicación efectiva. Y además implica la adopción de otro tipo de medidas que no son de carácter legislativo. Por ejemplo, la asignación de responsabilidades a entes administrativos podría perfectamente ser el mismo Consejo de Comunicación para dar seguimiento a hacer un observatorio de violencia contra mujeres periodistas. Pero ello debe venir de la mano de una asignación de recursos suficientes que permita cumplir con ese mandato. La adopción de políticas públicas para empoderar a las mujeres periodistas y en general a las mujeres víctimas de violencia a denunciar los actos de violencia.
las campañas de información ciudadana para superar los patrones de comportamiento machistas, incluidos aquellos que comprometen directamente a las mujeres comunicadoras. Si los estados no hacen nada en este sentido, finalmente están poniendo en riesgo dos derechos esenciales de todo ser humano en perjuicio de esas mujeres víctimas de violencia, su vida y su integridad personal. Porque los ciclos de violencia basados en el género, en sus manifestaciones más extremas, implican la afectación de la vida o la integridad personal de las víctimas. Es importante notar que a partir de esa sentencia pronunciada por la Corte Interamericana en agosto del año pasado, en el caso de la periodista Ginette Bedoya Lima, se han fijado una serie de estándares que valdría la pena que nosotros procuremos desarrollar a nivel interno. Esa es una buena guía para arrancar. Pero hay otras acciones específicas que se podría tomar en cuenta. Lo primero es que quienes ejercen alguna forma de poder no pueden sumarse al discurso estigmatizante y violento. El discurso oficial debe ser un discurso contra la violencia, en general contra la violencia, pero en especial contra la violencia contra las mujeres, y más particularizado todavía, contra la violencia contra las mujeres periodistas. Los funcionarios públicos que deben interactuar con la prensa deben tener una formación adecuada para entender cómo deben manejar esa relación. No solo en términos de cómo torear al periodista y no darle información, sino sobre todo en cómo respetar ese oficio, considerando el efecto último que la actividad del periodista tiene, que es informar a la sociedad, lo que es indispensable en una democracia. El Estado debe garantizar la reserva de fuentes, que muchas veces es la razón del hostigamiento, del acoso. Debe investigar, debe juzgar, debe sancionar los actos de violencia contra periodistas, particularmente contra periodistas mujeres. Debe buscar documentar estos casos. Yo por eso hace un momento hablaba de que sería una buena idea tal vez crear un observatorio de violencia contra mujeres periodistas, generar estadísticas para tener más claridad sobre el problema y su alcance, que hoy por hoy no tenemos. Debe diseñar políticas públicas tendientes a la protección de los periodistas en general. A raíz del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en el año 2018, el gobierno de Moreno había anunciado que crearía un comité para la protección de periodistas, que desarrollaría protocolos para la protección de periodistas. Y a la fecha, muy poco se ha avanzado en ese sentido, como tampoco se ha avanzado en el esclarecimiento del hecho. Y sobre todo, el Estado debería procurar desarrollar protocolos y directrices para abordar los casos de violencia contra la prensa con un enfoque diferencial, porque no es lo mismo la negativa de acceso a una cobertura que se le hace a un varón que la que se le hace a la mujer. Y no es lo mismo el grito que le pega un funcionario público a un varón que la invitación inadecuada que le realiza el mismo funcionario público a una mujer. Entonces, ese enfoque diferencial es fundamental para poder abordar esta problema. Y para proteger a las mujeres periodistas, además de esas acciones que son genéricas, se debería identificar e investigar con debida diligencia los riesgos especiales que las mujeres periodistas corren por ser mujeres y los factores que aumentan la posibilidad de que sean víctimas de actos de violencia. No son mis palabras, son las de la Corte Interamericana en la misma sentencia del caso Bedoya Lima. Y deben además los estados adoptar un enfoque de género al momento de adoptar las medidas que van a garantizar la seguridad de las mujeres periodistas. Los protocolos de seguridad son diferenciados también, no solo el abordaje posterior, también el protocolo preventivo debe ser diferenciado, atendiendo a las necesidades de las mujeres periodistas versus las necesidades de los varones periodistas. Y finalmente, para concluir, obviamente esta no es una responsabilidad solamente del Estado, porque sería muy bonito echarle la culpa de todo al Estado y cruzarse de brazos y ya no hacer nada el resto. Y yo empecé mencionando que cuando se atenta contra el ejercicio periodístico se está perjudicando el derecho de todos de estar debidamente informados. Y por eso mismo debería ser interés de todos, empezando por las propias empresas de comunicación, los propios medios de comunicación y sobre todo la sociedad civil organizada, de tomar acciones para evitar la violencia contra periodistas y en especial contra periodistas mujeres. Ese rol de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil está fundamentalmente en el momento anterior a la ocurrencia de la violencia, en el momento de la prevención, pero está también en el momento de denunciar la violencia
para, a partir de la presión de la opinión pública, motivar que las autoridades se interesen en ese problema y respondan a ese problema, no solo desde el punto de vista jurídico penal. Hay un plan de acción de las Naciones Unidas sobre seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad de los actos de violencia contra la prensa, que señala como medida específica en el caso de las acciones desde sociedad civil y desde los medios de comunicación, yo agregaría desde la academia, porque la observación que Catalina hizo es muy importante. La academia debe tener un rol muy activo en la protección también de los comunicadores y en la preservación de la libertad de expresión como piedra angular de la democracia. Decía, el Plan de Acción de Naciones Unidas propone que uno de los aspectos centrales de la actividad de los medios de comunicación y la sociedad civil deben ser los cursos de formación en materia de seguridad, de asistencia, la provisión de seguros de vida a los trabajadores de la comunicación, la remuneración adecuada a los trabajadores de comunicación, etcétera. Pero normalmente la violencia empieza a puertas adentro de los propios medios, con unas diferencias salariales absurdas entre varones periodistas y mujeres periodistas, con una falta de protocolos de seguridad en línea, por ejemplo. Menos del 14% de los medios de comunicación en el Ecuador tiene algún tipo de protocolo de seguridad en línea o alguna medida que se aplique para seguridad en línea, por ejemplo. Si los propios medios de comunicación no se interesan en el bienestar de sus trabajadores, si los propios medios de comunicación no buscan protegerse frente a eventuales ataques y actos de violencia, obviamente el desgano de quienes representan otras formas de poder va a ser notable y el desinterés del conjunto social. Así que concluyo invitando a todos y todas a que nos sumemos a la acción para evitar que la violencia contra las mujeres periodistas continúe y en general que la violencia contra las mujeres continúe en un mundo en que el 35% de las mujeres ha sido en algún momento de su vida víctima de alguna forma de violencia. Gracias. Muy buenas e importantes las reflexiones establecidas por el doctor Juan Pablo Albán Alencastro. Este es un debate que lo hemos hecho no solamente por la coyuntura de la fecha, una fecha tan importante como el 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras, día en que se recuerda la lucha de las mujeres trabajadoras por la equidad, por el salario, por la equidad en sus condiciones de vida y principalmente en la recuperación y en la defensa de sus derechos. Pero decía yo que este no es un evento coyuntural únicamente por el tema del 8 de marzo, sino que a partir del 23 de junio del año anterior, el Consejo de Comunicación viene desarrollando los mecanismos de prevención y de protección a los periodistas. La presidenta, la magistra Janine Cruz, ha tomado la disposición de desarrollar la normativa establecida en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica de Comunicación que tiene que ver con el deber del Consejo de coordinar este sistema. Si bien es cierto, normativamente nos falta desarrollar varios elementos en el marco de la protección, no es menos cierto que el Estado, por principio de buena fe y por bloque de constitucionalidad, tiene la obligación de cumplir los estándares internacionales sobre protección a periodistas y en especial sobre protección a mujeres periodistas. Los estándares que Juan Pablo nos ha explicado tienen una obligación hacia el Estado ecuatoriano para su ejecución y su cumplimiento. Y en ese marco el Consejo viene trabajando por desarrollar estos mecanismos e ir de manera paulatina fortaleciendo un sistema de protección que permita asegurar no solamente la vida y la integridad de las periodistas, sino y fundamentalmente garantizar la libertad de expresión. Porque la agresión a una mujer trabajadora de la comunicación no solamente es una agresión a su condición de mujer, que ya por ende es bastante, sino es una agresión a la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión. El atentado o la agresión a un periodista afecta a la dimensión colectiva por cuanto puede generar, y de hecho genera, procesos de censura previa o de abstenerse a topar ciertos temas que han generado esta violencia. Por eso es el compromiso de este Consejo por garantizar los derechos de la libertad de expresión y comunicación. Quiero dejar con ustedes, para finalizar, a la licenciada Albita Herráez. Muchas gracias, Vladimir.
y hemos llegado al final de este conversatorio y todos los aportes han sido excelentes. Estamos seguros ayudarán como insumos para los colegas periodistas. Agradecemos la participación de cada uno de los panelistas que han sido parte de este tema que ha generado controversia en los últimos días. Gracias también a quienes se conectaron a nuestras plataformas. Recuerden que de este conversatorio se generará un certificado y estaremos enviándoles a través de sus correos electrónicos. Quiero aprovechar también para invitarles a que sean parte de las becas Soy la Ugarte de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. La fase de postulación justamente inició el día de hoy. En nuestras redes sociales ustedes tienen más información. No se queden fuera, son 11 becas de cuarto nivel. Asimismo, a quienes no tienen su título de tercer nivel, queremos informarles que gracias al convenio entre el Consejo de Comunicación y la Universidad Internacional del Ecuador, con un curso intensivo y en 3 semestres ya pueden obtener su título con descuentos importantes. Y por último, invitarlos para el próximo 16 de marzo a la rendición de cuentas 2021 a las 10 de la mañana, también a través de las plataformas del Consejo de Comunicación. Sin más, nuevamente, muchas gracias a todos y será hasta